escuchamos. Estuve en Veracruz. Sí. La Procuraduría, allá se llama Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Uh-huh. El titular es el maestro Sergio Rodríguez Cortés, que ya lleva 4 años ahí. Entró pues con el nuevo gobierno de Morena, que preside Cuitláhuac García. Sí. Entonces, esta le llaman la 5ª semana de capacitación de su personal. El evento, la plática que les di, fue en un auditorio de un edificio propio, grande, bonito, nuevo, un edificio importante. Debo reconocer que, a diferencia de otros, me refiero a la PAOT, Uh-huh. o a otras procuradurías, algunas ni siquiera algunos estados de la República ni siquiera tienen procuradurías, sí. ¿verdad? Muchos. Pero en este caso, el gobierno de Cuitláhuac García decidió y ha decidido invertir en fortalecer la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. ¿Por qué? Pues porque hay muchos pasivos, hay muchos problemas. Por supuesto que en la presentación mía, que yo me referí, el tema con el que me pidieron participar fue con la economía circular. Y bueno, pues es un tema que yo he estado abordando aquí en todos mis foros, en todos mis espacios. He estado escribiendo ya durante varios años sobre el tema y pues quedaron contentos, ¿verdad? Quedaron contentos. 120 y tantas personas estuvieron ahí conmigo durante 1 hora 45 minutos, ¿verdad? Se alargó porque finalmente, bueno, pues hubo muchas preguntas, muchos cuestionamientos a los problemas, ¿verdad? A los problemas Sí. que enfrenta la Procuraduría, sobre todo, digo, yo no hablé como, yo tengo 5 denuncias ahí ante esa Procuraduría. ¿Y en Veracruz? En Veracruz, sí. En otros momentos, antes, uh-huh, previos a esta... a este gobierno actual, sí. A esta gestión, uh-huh, ¿verdad?, de don Sergio Rodríguez Cortés, estaban otros procuradores. Mi primera denuncia fue en el 2011, Henry. 2011, hace ya 12 años. Es más, todavía no iniciaba, apenas iban a nacer, apenas se iba a crear esta procuraduría, cuando yo presenté una denuncia contra el tiradero, el gigantesco tiradero de residuos sólidos urbanos de la capital, ¿verdad?, del heroico, del 3 veces H heroico puerto de Veracruz, 2011. Y luego regresé en el 2017, otra denuncia nuevamente contra el puerto, también a un municipio que se llama Ignacio de la Llave, y también fui a Coatzacoalcos, ¿verdad? Estuvo Javier Ochoa, que es un personaje ahí, líder de una comunidad en Coatza, Villa Allende se llama. Estuvo desde el 15, ¿verdad? 15, 16, en aquellos años, en 2015, donde me estuvo buscando y pidiendo que fuera yo a Coatzacoalcos a denunciar precisamente el tiradero a donde ellos viven enfrente. Fíjate, rellenaron un cuerpo de agua con basura, Henry. O sea, pues no te puedo decir que es un humedal, pero algo parecido a un humedal, ¿verdad?, que está ahí pegado al puerto, porque acuérdate que en Coatza hay una zona que se llama Cozoleacaque, que es una zona industrial a donde hay instalaciones de petróleos mexicanos, pero también hay instalaciones de empresas privadas. Entonces esa zona es una zona muy, muy contaminada
Por un lado, por la actividad industrial del Pemex y de los privados, y por otro lado, este crimen de haber rellenado un cuerpo de agua con la basura, con los residuos sólidos urbanos. Increíble. Bueno, finalmente pude ir, estuve allá, y luego de regreso, ya cuando veníamos después de la visita, ahí también déjenme platicarles una anécdota, que entramos a ese tiradero y aparentemente no vimos a nadie de los pepenadores. Pues ya que estaba yo tomando mis fotografías, que aparece en un grupo como de unos 8 a lo lejos, y empezando a correr, entonces me dice Javier, ingeniero, ya vienen por nosotros, así es que córrale. Híjole. Tuve que salir corriendo, afortunadamente la distancia era suficiente, y alcanzamos a subirnos al auto de Javier Ochoa, y por poquito, o sea, estuvimos a muy poco de que nos agarraran estos señores, y obviamente pues no nos iban a decir palabras bonitas, nos iban a agarrar a golpes, para que me entiendas. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que, bueno, no es en todos los lugares, ¿verdad? Aquí en Celaya hay pepenadores, no sé cuántos, 150 o 200, Sí, no me acuerdo. hay un buen número, sí. Así es, no, bueno, pero en este caso, bueno, es un sitio más controlado. Me refiero a Tinajitas. No, pero allá donde fuimos, no, bueno, ahí no había ni nada, o sea, era un tiradero así, no era un sitio controlado, pues. Sí, sí. Entonces ahí los dueños, así como suena, los dueños son ellos, ¿verdad? Ellos, claro. Ellos son los dueños, y estaban diciendo, bueno, ¿y estos fulanos, quiénes son estos sujetos que se metieron a nuestro territorio? O sea, Javier y yo, olvídate. Entonces salimos corriendo, afortunadamente no nos alcanzaron, salimos de ahí rápido, y bueno, de regreso, ya cuando venía yo porque yo volé al puerto. Hay un vuelo ahí a Cuatza, pero es un vuelo, no es todos los días, y en fin. Entonces yo tenía que regresar al puerto de Veracruz a tomar mi avión para regresar a la Ciudad de México. Entonces, en el camino, cuando ya veníamos de regreso, nos paramos en una gasolinera y volteo. Y entonces digo, oye, ¿y este otro tiradero de quién es? Y le pregunto al de la gasolinera, me dice, señor, pues es Las Matas. ¿Cómo que Las Matas? Sí, así se llama. Ese es el de Minatitlán. Y por los que no saben, o por los que no han ido, pues Minatitlán está pegado, así, junto a Coatzacoalcos. O sea, son dos municipios que están juntos. Sí. Y entonces otro tiradero, válgame, ¿no? Entonces aproveché y dije, bueno, pues ya estoy aquí, y tomé mis fotografías de Las Matas. Fíjate, a la postre les voy a platicar, eso fue en el 2017, seguramente a mediados del año, más o menos. Pero en el 2018, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, él estuvo ahí en Las Matas precisamente en ese tiradero. Nicolás Reyes Álvarez era el presidente municipal, y ahí lo citó, y hubo un acto de campaña, sin mal no recuerdo, el 27 de mayo del 2018, a donde don Nicolás, amigo de hacía ya muchos años de López Obrador, don Nicolás había sido, Reyes Álvarez, el líder del sindicato de una empresa de la que yo sacaba ácido sulfúrico, se llama Azufrera Panamericana, ahí en Veracruz. Era una empresa del gobierno. Entonces, don Nicolás había sido el líder del sindicato hasta que se extinguió y esa empresa cerró, pero ya era presidente municipal de ahí de Mina, don Nicolás, y le pide públicamente a López Obrador que le arreglen el mugrero, que lo clausuren, y también le pide una planta de reciclaje, así dijo. Y también queremos una planta para reciclar la basura. Bueno, pues así le llamó él, una planta separadora, ¿verdad?, para aprovechar los residuos. Bueno, pues esa promesa, estamos hoy a casi 15 años, 5 años, prácticamente. Ahora en agosto se cumplen los 5 años, y esa promesa no fue cumplida. ¿Por quién? Pues se lo encargó, si mal no recuerdo, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Semarnat federal,
estaba doña Josefa González Blanco Ortiz Mena, y también a Rocío Nale. Rocío Nale sigue siendo secretaria y no está resuelto, sigue siendo un mugrero y nunca cumplieron la promesa de resolver el tiradero y mucho menos de llevarles una planta recicladora. Bueno, dicho esto, debo decir, ya para terminar, Henry, Sí, ingeniero. que fue muy satisfactorio ver cómo 120 empleados, ¿verdad?, de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente estuvieron muy atentos y muy interactivos conmigo en todos los planteamientos que les hice sobre la necesidad, ¿verdad?, de adoptar obligadamente la economía circular. ¿Por qué? Porque no tenemos otro camino, Henry. Los recursos naturales del planeta ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de 8,000 millones de seres humanos que ya somos sobre el planeta. Hay una serie en Apple TV, ingeniero, Extrapolación, seguramente ya la vio. No la he visto. ¿Cómo se llama? Extrapolación. Pues déjame, la voy a ver. En unos años, si no hacemos algo, vamos a llegar a esos extremos. Así es. A no poder respirar estamos siquiera. Sobregirados. Sí. Acuérdate que desde hace unos años ya tenemos una evaluación de la biocapacidad del planeta. Y cada vez logramos rebasar la capacidad, cada año se mide. Entonces empezamos que en agosto ya estábamos terminándonos los recursos del planeta de ese año, y se ha ido recorriendo, se ha ido adelantando esa fecha de la biocapacidad. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reciclar, reusar, recuperar. No hemos recuperado suelos, Henry. Ese es un tema muy importante que no lo hemos hecho ningún gobierno, bueno, cuando menos en México. En México no hay ninguna acción que nos lleve al tema de la recuperación de suelos erosionados. El tema del agua, bueno, pues tú mismo lo estás diciendo ahorita, ¿no? Que la gente sigue tirando, sigue desperdiciando el agua a sabiendas de que Guanajuato, junto con otros 14, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Valle de México y Guanajuato, o sea, Estado de México y Ciudad de México, y Guanajuato están al borde de una sequía de las más graves. O sea, Guanajuato está en un altísimo riesgo, pero pareciera que no, ¿verdad? ¿Tú has oído al señor gobernador, al jovencito Diego Sinué Rodríguez Vallejo, hablar del tema? No. Hablar de la emergencia, hablar de la crisis hídrica en Guanajuato. Pocos se interesan, solo lo del el plan que para traer agua a Guanajuato y... Sí, bueno, pero no estamos resolviendo de fondo el asunto, Henry. Pocos se interesan los gobiernos. Vamos a volver a abordar el tema a propósito de la economía circular. Es lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. No solamente los residuos, todos, los sólidos urbanos, los de manejo especial, o los residuos peligrosos, bueno, pues eso no tenemos mucho para dónde hacernos, porque no son muy reciclables, que digamos, los peligrosos, pero los demás sí. Tenemos que acopiar y reciclar, y acopiar y acopiar y reciclar, separar y separar, pero no lo hacemos. ¿Dónde está doña Marisa Ortiz Mantilla? Que presume que quién sabe qué tantas cosas dice, pero es muy buena para hacer declaraciones, pero en la práctica seguimos con los 45 mugrosos. Acabo de volver a pasar por Apaseo, Henry, ya para terminar. Acabo de volver a pasar por Apaseo y me da coraje, así, ahí a pie de carretera, el mugrero de Apaseo, Henry. ¿Sí lo ves? ¿Sí sabes a lo que me refiero? Sí, claro, ¿no? sí lo hemos visto. Una vergüenza que doña Marisa se vaya a Alemania, Europa, y ande viajando por todo el mundo, dice que presumiendo las acciones de desarrollo sustentable en Guanajuato. ¿Cómo? Con todas las plantas de tratamiento de aguas paradas, no funcionan, empezando por la de Celaya. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Me fue muy bien, regresé contento, me pidieron ayuda, ya para terminar. El procurador públicamente, cuando terminé mi intervención, se subió al podio y me dijo: ingeniero, nos tienes que seguir ayudando.
Le dije, adelante, adelante. O sea, les voy a ayudar en otros temas. Ya te platicaré cuáles son Con esos gusto. temas en los que quiere que yo ayude a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Veracruz. Mejor Veracruz, Henry, que los amigos de Guanajuato. Claro. Tienen muchos problemas del Estado, pero pareciera que ellos están solitos, como si ellos solitos hicieran bien las cosas. Hasta aquí lo dejo. Ese es mi comentario el día de hoy, Henry. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Le agradecemos, ingeniero, su participación. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días, el ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente. Sígalo en Twitter, @CÁlvarezFlores, y ahí puede estar en contacto con el ambientalista y colaborador de Entorno Informativo, Carlos Álvarez. Tengo más de sus mensajes antes de ir a la pausa. Tengo ya una pausa. Vamos a la pausa, 7:03 para no atrasarnos. 7:03 y regresamos con más información a la primera de Entorno Informativo. Para estar bien informado.